Nadie te lo dice, pero la forma en que empiezas la mañana está decidiendo en silencio la calidad de tu vida. No es el talento, no es la suerte, no es la motivación. Es ese primer diálogo interno que ocurre cuando abres los ojos y todavía el mundo no te ha hablado. Pero tu mente sí, la mayoría de las personas despierta ya derrotada. No porque el día sea difícil, sino porque se levantan sin gobierno interior. Abren los ojos y en segundos la mente se llena de pendientes, miedos, comparaciones, urgencias inventadas. El cuerpo apenas se mueve, pero la cabeza ya está corriendo, luchando, resistiendo. Así empieza el cansancio moderno, no por exceso de trabajo, sino por falta de orden mental desde el inicio. Los estoicos entendieron algo que hoy hemos olvidado. Si no eliges cómo comenzar el día, alguien más lo hará por ti. El ruido, las expectativas ajenas, la prisa, la opinión de otros, el pasado que insiste, el futuro que amenaza. Todo eso entra sin permiso cuando no hay una mente preparada. Marco Aurelio escribía al amanecer recordándose que encontraría personas injustas, ingratas, arrogantes y desconsideradas. No lo hacía para amargarse, sino para no sorprenderse, porque quien se sorprende, reacciona, y quien reacciona sin conciencia, pierde la paz. Hoy me encontraré con dificultades, se decía, y aún así elegiré actuar con virtud. Eso es sabiduría práctica. Eso es empezar el día con firmeza. Tal vez tú no enfrentas imperios ni guerras, pero enfrentas algo igual de desafiante. Tu propia mente cuando no está entrenada. Esa mente que se anticipa al desastre, que exagera, que se dispersa, que nunca descansa. Y si no la ordenas por la mañana, pasas el resto del día apagando incendios internos. Este mensaje no es para quienes buscan frases bonitas, es para quienes están cansados de vivir acelerados por dentro. Es para quienes sienten que el día los arrastra en lugar de caminarlo con decisión. Es para quienes sospechan que la paz no depende de que todo salga bien, sino de estar bien incluso cuando no todo sale como esperabas. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a lo esencial. No más rutinas vacías, no más motivación artificial. Sabiduría simple, profunda y aplicable. El estoicismo no promete felicidad constante, promete algo más valioso, estabilidad interior. Y esa estabilidad se construye cada mañana, pensamiento a pensamiento. Antes de seguir, haz algo distinto a lo habitual. No sigas escuchando en automático. Involúcrate. Si de verdad deseas empezar tus mañanas con más claridad y menos ruido mental, escribe ahora mismo en los comentarios. Hoy empiezo con sabiduría y calma. No lo hagas por el algoritmo. Hazlo para marcar una intención, porque lo que se declara se refuerza. A lo largo de este contenido recorreremos 10 cosas que deberías hacer cada mañana si quieres vivir con paz interior sin aislarte del mundo. No son teorías, son principios que sobrevivieron siglos porque funcionan en cualquier época, especialmente en una tan caótica como la nuestra. Séneca advertía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. La mañana es ese momento donde eliges el rumbo. No el rumbo del día solamente, sino el de tu carácter. Y el carácter con el tiempo se convierte en destino. Si este mensaje te está hablando de frente, apóyalo con un like para que más personas encuentren esta calma que hoy tanto escasea. Suscríbete si quieres que estas enseñanzas estoicas se conviertan en un hábito diario y no en una reflexión pasajera. Y activa la campanita para que cada mañana tengas un recordatorio de firmeza, sobriedad y paz interior. Respira profundo. Silencia la prisa, porque ahora no vamos a hablar de cómo tener un buen día, vamos a hablar de cómo gobernarte a ti mismo desde el primer instante. Lección 1. Reduce tus expectativas.
La mayoría de las personas no empieza el día cansada por lo que hace, sino por lo que espera. Espera que el mundo sea justo, que los demás respondan como uno quiere, que las cosas salgan según lo planeado, que el esfuerzo sea reconocido, que el día fluya sin fricciones. Y cuando nada de eso ocurre, aparece la frustración, el enojo silencioso, la inseguridad, el desgaste interior. El estoicismo comienza justo aquí, en este punto incómodo pero liberador. Comprender que gran parte de nuestro sufrimiento no nace de la realidad, sino de las expectativas que colocamos sobre ella. Reducir tus expectativas no significa resignarte, ni pensar en pequeño, ni abandonar la ambición. Significa dejar de exigirle al mundo que se comporte como tú deseas y empezar a relacionarte con la vida tal como es. Marco Aurelio lo expresó con una claridad implacable. Si te perturba algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello. Cuando esperas menos de las circunstancias y más de tu carácter, recuperas el control. Desde que despiertas, tu mente empieza a negociar con el futuro. Esperas que hoy sea mejor que ayer, que las personas no te contradigan, que los problemas no aparezcan tan temprano. Pero la vida no firmó ese contrato contigo. Habrá retrasos, silencios, errores ajenos, tensiones inesperadas. El sabio no se sorprende por ello, se prepara. Reducir tus expectativas es entrenar a la mente para no reaccionar con rabia ante lo previsible. Cuando esperas demasiado, te vuelves frágil, dependiente. Cada pequeño desvío se siente como una ofensa personal. En cambio, cuando reduces tus expectativas, te vuelves flexible, observas, aceptas, actúas con serenidad. No porque todo esté bien, sino porque tú estás firme. Epicteto enseñaba que no debemos pretender que los acontecimientos ocurran como queremos, sino quererlos tal como ocurren. Esa es la verdadera libertad. Piensa en cuántas veces tu día se arruina no por lo que sucede, sino por lo que esperabas que no sucediera. Esperabas que alguien te entendiera, esperabas que el esfuerzo fuera suficiente, esperabas reconocimiento, calma, fluidez, y al no obtenerlo, entregaste tu paz. Reducir expectativas no es rendirse, es dejar de entregar tu estabilidad emocional a factores que no controlas. El estoico no camina por la vida con ingenuidad, sino con lucidez. Sabe que el ser humano es voluble, que el mundo es cambiante, que los planes fallan. Por eso no se aferra a resultados externos, se aferra a su conducta, a su disciplina, a su respuesta. Tú no puedes controlar cómo te tratarán hoy, pero sí puedes controlar no traicionarte reaccionando desde el impulso. Reducir tus expectativas también es un acto de humildad. Aceptar que no todo girará en torno a ti, que no siempre tendrás la razón, que habrá días grises, y aún así decidir actuar con dignidad. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La expectativa exagerada es imaginación descontrolada. El estoico la corta de raíz. Cuando reduces expectativas, dejas de vivir esperando que algo ocurra para sentirte en paz. Empiezas a crear paz desde dentro. Cada situación se vuelve manejable porque ya no la cargas con exigencias invisibles. El silencio de alguien no te hiere tanto. El error ajeno no te desestabiliza. El retraso no te enfurece, porque ya no esperabas perfección. Este cambio es profundo. Al principio el ego se resiste, quiere seguir exigiendo, comparando, reclamando, pero poco a poco algo se ordena. Te das cuenta de que al esperar menos agradeces más, al exigir menos te fortaleces más. Al soltar expectativas ganas presencia. Aquí detente un momento. Si esto resuena contigo, deja en los comentarios una frase sencilla pero poderosa, como un compromiso silencioso contigo mismo. Puedes escribir algo como: hoy reduzco mis expectativas y aumento mi dominio interior.
Escríbelo si sientes que es momento de dejar de pelear con la realidad y empezar a caminar con ella. Reducir tus expectativas no te hace pasivo, te hace invulnerable, porque ya no dependes de que el mundo coopere para mantener tu equilibrio. Caminas con los pies en la tierra y la mente clara. Pase lo que pase, sigues siendo dueño de ti. Y para el estoico no hay riqueza mayor que esa. Lección 2. Acepta tu humanidad. Uno de los errores más silenciosos pero más destructivos que comete la mente es creer que debería ser perfecta, que no debería dudar, fallar, cansarse, sentir miedo o contradicción. Desde ahí nace una lucha interna constante, la guerra contra uno mismo. El estoicismo no comienza exigiendo perfección, comienza aceptando la condición humana con lucidez y sin desprecio. Aceptar tu humanidad no es justificar tus errores, es dejar de odiarte por tenerlos. Muchos se levantan cada día con una presión invisible sobre los hombros. No debo equivocarme, no debo sentirme débil, ya debería estar mejor. Esa voz no te impulsa, te desgasta. Marco Aurelio lo advirtió con una honestidad brutal cuando escribió: no te avergüences de necesitar ayuda. Tu tarea es cumplir tu deber, como la del soldado en la muralla. Reconocer tus límites no te hace menos digno, te hace real. Aceptar tu humanidad significa comprender que eres un ser en proceso, no una obra terminada, que habrá días de claridad y días de confusión, momentos de disciplina y momentos de caída. El problema no es caer, el problema es castigarte mentalmente por cada tropiezo. El estoico observa su error, aprende de él y sigue caminando. No se humilla, no se dramatiza, no se encierra en la culpa. La inseguridad, la ansiedad y el enojo muchas veces no nacen de lo que sucede, sino de la expectativa irreal de que deberías manejarlo todo mejor de lo que lo haces. Pero eres humano. Y lo humano es imperfecto, cambiante, vulnerable. Epicteto enseñaba que no debemos exigirnos ser sabios de inmediato, sino progresar con constancia. La exigencia desmedida es otra forma de ego. Aceptar tu humanidad también implica permitirte sentir sin perder el control. El estoico no es una piedra. Siente tristeza, enojo, cansancio. La diferencia es que no se deja arrastrar. Observa la emoción, la nombra, la atraviesa. No se identifica con ella. Sentir no es fracasar. Rendirse ante el impulso sí lo es. Cuando te exiges ser inquebrantable todo el tiempo, te vuelves frágil. Porque cualquier fallo se vive como una derrota personal. En cambio, cuando aceptas tu humanidad, desarrollas resiliencia. Entiendes que un mal día no define tu carácter, que un error no borra tu valor, que una duda no invalida tu camino. Séneca decía que nadie es fuerte todo el tiempo, pero sí puede ser digno siempre. Aceptar tu humanidad es dejar de vivir comparándote con versiones idealizadas de otros o de ti mismo. Es reconocer que estás aprendiendo, que estás entrenando el carácter en medio de la imperfección. No necesitas convertirte en alguien distinto para vivir con sabiduría. Necesitas ser más consciente de quien ya eres. Observa cómo cambia tu relación contigo cuando dejas de insultarte mentalmente por no estar a la altura. Cuando reemplazas el juicio por responsabilidad, cuando dices, fallé, pero sigo aquí, esa actitud no te debilita, te estabiliza, porque ya no huyes de ti mismo. Aquí es importante detenerte un momento. Si esta reflexión toca algo profundo en ti, deja en los comentarios una frase que lo exprese. Algo sencillo pero honesto, como acepto mi humanidad y sigo avanzando con dignidad. Escríbelo si sientes que ha llegado el momento de dejar de pelear contigo y empezar a caminar a tu lado. Aceptar tu humanidad no significa conformarte con menos. Significa construir desde la verdad, no desde la fantasía. El estoico no se avergüenza de ser humano.
Se honra por actuar con virtud a pesar de serlo. Y ahí, justamente ahí, comienza la verdadera fortaleza interior. Lección 3. Decide no quejarte. La queja parece inofensiva. A veces incluso se disfraza de desahogo, de sinceridad, de realismo. Pero el estoicismo la ve con absoluta claridad. La queja es una cesión de poder. Cada vez que te quejas, entregas tu energía a algo que no estás dispuesto a cambiar o a aceptar. Y sin darte cuenta, entrenas a tu mente para sentirse víctima antes que responsable. Decidir no quejarte no significa negar la dificultad ni fingir que todo está bien. Significa asumir una postura interior firme. Esto está ocurriendo y yo decido cómo responder. Marco Aurelio lo expresó con precisión cuando escribió que no son las cosas las que perturban al hombre, sino el juicio que hace sobre ellas. La queja es ese juicio repetido sin conciencia. Observa cómo funciona. Algo no sale como esperabas, surge la incomodidad, y en lugar de actuar o aceptar, la mente busca alivio en la queja. Pero ese alivio es momentáneo. Después queda una sensación más profunda de impotencia, de cansancio, de desgaste. La queja no libera, acumula, se vuelve un hábito silencioso que erosiona la calma. El estoico entiende que hay dos caminos frente a cualquier situación: actuar o aceptar. La queja no pertenece a ninguno de los dos, es un estancamiento emocional. Epicteto enseñaba que si algo depende de ti, trabaja sobre ello. Y si no depende de ti, entrénate para aceptarlo. Quejarse es quedarse en medio sin avanzar ni soltar. Decidir no quejarte es un acto de disciplina mental. Al principio cuesta, porque la mente está acostumbrada a verbalizar su resistencia. Pero cuando eliges el silencio consciente frente a la queja, algo cambia. Recuperas energía. Esa energía que antes se perdía en palabras inútiles, ahora se convierte en claridad, en enfoque, en serenidad. No quejarte no te vuelve pasivo, te vuelve preciso. Empiezas a distinguir entre lo que merece una acción y lo que solo necesita aceptación. Dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a responder con intención. La calma aparece no porque el mundo mejore, sino porque tu mente deja de pelear con lo inevitable. Hay una forma profunda de libertad en esta decisión. Cuando no te quejas, nadie puede provocarte fácilmente. Las circunstancias pierden el poder de dictar tu estado interior. Séneca decía que el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo debido. La queja es ese sufrimiento anticipado, repetido, amplificado. Aceptar esta lección también implica observarte sin dureza. Notar cuándo surge la queja, no para castigarte, sino para corregirte. Como un entrenador interior que dice: detente, aquí estás perdiendo fuerza. Poco a poco, el impulso disminuye y en su lugar aparece una mente más sobria, más firme, más estable. Hay personas que viven agotadas no por lo que hacen, sino por lo que se dicen a sí mismas todo el día. Decidir no quejarte es limpiar el diálogo interno, es reducir el ruido mental, es dejar espacio para soluciones, o al menos para paz. Y aquí conviene hacer una pausa. Si sientes que esta lección te interpela, que reconoces en ti ese hábito silencioso de quejarte más de lo necesario, deja una frase en los comentarios como un compromiso contigo mismo. Algo simple pero poderoso como: hoy decido actuar o aceptar, no quejarme. Escríbelo si sientes que ha llegado el momento de recuperar tu energía interior. Porque cuando eliminas la queja, no solo cambias tu forma de hablar, cambias tu forma de vivir. Te vuelves más dueño de ti, más sobrio frente al caos, más fuerte sin necesidad de imponerte. Y desde ahí, la calma deja de ser una meta lejana y comienza a ser una consecuencia natural de tu carácter. Lección 4. Recuerda tu propósito diario. La mayoría de las personas no se pierde por falta de talento, sino por falta de recuerdo.
Recuerdo de quién quieres ser, de qué valores eligió sostener, de por qué empezó el camino que hoy camina casi en automático. El estoicismo enseña algo incómodo pero liberador. Cuando no recuerdas tu propósito cada día, no vives tu vida, reaccionas a ella. Te conviertes en respuesta, no en dirección. Recordar tu propósito diario no es un acto inspiracional, es un ejercicio de disciplina mental. Marco Aurelio no se levantaba esperando motivación, se levantaba recordándose su deber. Sabía que encontraría personas difíciles, circunstancias injustas, situaciones fuera de su control. Y aún así, se comprometía cada mañana a actuar con rectitud, templanza y claridad. Ese recordatorio era su armadura. El propósito no necesita ser grandioso ni visible. De hecho, cuanto más silencioso es, más poderoso resulta. Tu propósito diario puede ser algo tan simple y tan profundo como no traicionarte, no reaccionar desde el ego, no perder la dignidad por emociones pasajeras. Cuando olvidas esto, empiezas a medir tu día por resultados externos, por aprobación ajena, por comodidad inmediata. Y ahí nace la ansiedad, la comparación, la frustración constante. Cada mañana, antes de que el mundo te reclame, debes reclamarte a ti mismo. Porque el mundo no va a preguntarte qué es importante para ti. Va a imponerte urgencias, estímulos, conflictos y distracciones. Si no recuerdas tu propósito antes de exponerte a eso, terminarás viviendo bajo prioridades que no elegiste. Epicteto fue directo. Primero decide quién quieres ser, luego acepta todo lo demás como entrenamiento para hacerlo. Recordar tu propósito diario es una forma de ordenar la mente. Es decirte con calma, hoy no necesito ganar todas las batallas, necesito mantener mi carácter. Esa sola idea cambia cómo respondes a una crítica, cómo toleras una demora, cómo enfrentas un error. No elimina el dolor ni las dificultades, pero evita que pierdas el control interior. Y para un estoico, perder la calma es perder el gobierno de uno mismo. Muchos confunden propósito con metas externas, dinero, reconocimiento, resultados. El estoicismo separa ambas cosas. Las metas dependen del mundo. El propósito depende de ti. Puedes fracasar externamente y aún así cumplir tu propósito. Puedes equivocarte y seguir siendo íntegro. Cuando comprendes esto, el miedo al error disminuye, porque ya no defines tu valor por el resultado, sino por la forma en que actúas. Recordar tu propósito diario también te protege del agotamiento emocional. El cansancio no destruye tanto como la falta de sentido. Cuando sabes por qué haces lo que haces, soportas mejor la incomodidad. El esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en parte del camino. El sufrimiento sin propósito debilita. El sufrimiento con propósito fortalece. Esta verdad, aunque dura, es una de las más transformadoras. Pero este recuerdo no aparece solo, debe entrenarse. Al inicio del día, antes de consumir información, opiniones o problemas ajenos, detente un momento. Pregúntate con honestidad, ¿qué tipo de persona quiero ser hoy, pase lo que pase? No mañana, no en un futuro ideal. Hoy, solo hoy. El estoicismo se vive en el presente, no en promesas lejanas. Y si mientras escuchas esto, sientes que muchas veces terminas el día ocupado pero vacío, activo pero desenfocado, haz algo sencillo pero poderoso. Deja una frase en los comentarios como un compromiso contigo mismo. Algo como, hoy recuerdo mi propósito y actúo con intención. Escríbela no para impresionar, sino para anclarte,
para dejar constancia de que eliges vivir despierto, porque cuando recuerdas tu propósito cada día, el ruido externo pierde autoridad, la prisa deja de dominarte y las emociones ya no te arrastran con la misma fuerza. No porque el mundo se vuelva más justo o más fácil, sino porque tú te vuelves más consciente. Y una mente consciente, guiada por propósito y virtud, es una mente que no se pierde, incluso en medio del caos. Lección 5. Abraza la incomodidad. La mayoría huye de la incomodidad como si fuera un enemigo, pero el estoicismo enseña algo radicalmente distinto. La incomodidad no viene a destruirte, viene a formarte. Todo lo que hoy admiras en una mente fuerte, calma, seguridad, dominio emocional, claridad, nació en algún momento de la fricción, de la resistencia, de la experiencia incómoda que no fue evitada. Nadie se vuelve firme desde la comodidad constante. La incomodidad aparece cuando las cosas no salen como esperabas, cuando alguien te contradice, cuando el esfuerzo se prolonga más de lo deseado, cuando el cuerpo y la mente piden rendirse. En esos momentos, la reacción automática es escapar, distraerse, quejarse o buscar alivio inmediato. El estoico, en cambio, se detiene y observa, no porque disfrute el malestar, sino porque entiende su valor. Marco Aurelio lo escribió con claridad: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Abrazar la incomodidad no significa buscar sufrimiento innecesario, sino dejar de resistir aquello que no puedes evitar. La resistencia mental amplifica el dolor. La aceptación lo transforma. Cuando aceptas que el malestar es parte natural del crecimiento, dejas de verlo como una señal de fracaso y empiezas a verlo como evidencia de progreso. Cada incomodidad bien atravesada amplía tu tolerancia emocional. Piensa en cuántas veces evitaste una conversación difícil, una decisión incómoda, un hábito exigente. En el corto plazo sentiste alivio, pero en el largo plazo pagaste el precio: inseguridad, arrepentimiento, estancamiento. La comodidad protege el presente, pero debilita el futuro. La incomodidad, en cambio, incomoda hoy para fortalecerte mañana. Epicteto fue claro: primero entrenamos el cuerpo y la mente en cosas pequeñas para estar preparados para las grandes. Levantarte cuando no quieres, hacer lo correcto cuando nadie mira, guardar silencio cuando el ego quiere reaccionar, continuar cuando el cansancio aparece. Esos actos incómodos, repetidos, construyen una identidad firme. No te vuelves fuerte cuando todo va bien, sino cuando decides actuar con virtud, aun cuando cuesta. La incomodidad también revela algo importante. No todo malestar es una señal de que algo va mal. A veces es simplemente la señal de que estás creciendo. El músculo arde cuando se fortalece, la mente también. Si cada vez que sientes incomodidad retrocedes, le enseñas a tu mente que huir es la solución. Si te quedas, aunque sea un poco más, le enseñas que eres capaz. Muchos confunden paz con ausencia de incomodidad. El estoicismo la define de otra manera. Paz es la capacidad de permanecer íntegro en medio de ella. No se trata de vivir sin fricción, sino de no perderte cuando aparece. Cuando abrazas la incomodidad, reduces el miedo al futuro, porque sabes que puedes atravesar lo difícil sin romperte. Abrazarla también te devuelve libertad, porque cuando ya no dependes de sentirte cómodo para actuar, nadie puede manipularte con presión emocional. Las opiniones ajenas, las circunstancias externas, los contratiempos pierden poder sobre ti. Sigues sintiendo, pero no eres esclavo de lo que sientes. Si mientras escuchas esto reconoces que muchas veces evitaste lo incómodo y eso te mantuvo pequeño, haz un gesto sencillo pero significativo. Deja en los comentarios una frase como: acepto la incomodidad como parte de mi crecimiento. Escríbela no como motivación vacía, sino como recordatorio, porque lo que se nombra se fortalece.
Abraza la incomodidad, no porque sea agradable, sino porque es honesta, porque no promete atajos, porque no te engaña. Es el precio silencioso de la fortaleza interior, y quien aprende a convivir con ella deja de temerle a la vida misma. Lección 6. Renuncia al control externo. Gran parte del sufrimiento humano no nace de lo que ocurre, sino del deseo insistente de que las cosas ocurran de otra manera. El estoicismo observa esta tendencia con absoluta claridad y la señala como una de las trampas mentales más profundas. Creer que tu paz depende de controlar el mundo exterior. Renunciar al control externo no es un acto de derrota, es un acto de inteligencia. Es comprender que cuanto más intentas dominar lo que no depende de ti, más vulnerable te vuelves por dentro. Desde muy temprano aprendemos a asociar control con seguridad. Creemos que si anticipamos todo, si prevenimos cada escenario, si forzamos ciertos resultados, estaremos a salvo del dolor, del rechazo, del fracaso. Pero la vida se encarga, una y otra vez, de recordarnos que esta lógica no funciona. Lo inesperado llega, las personas cambian, los planes se rompen, y cuando tu estabilidad emocional está atada a que todo salga como esperabas, el golpe es doble. Ocurre lo indeseado y además pierdes el equilibrio interior. Epicteto fue implacable con esta ilusión. Dijo que la libertad comienza cuando distingues claramente entre lo que depende de ti y lo que no. Esa distinción, simple en apariencia, transforma por completo la manera en que vives. Porque cuando confundes ambas cosas, te responsabilizas de lo imposible y descuidas lo esencial. Te frustras por decisiones ajenas, te irritas por circunstancias inevitables, te culpas por resultados que nunca estuvieron bajo tu control. Renunciar al control externo es retirar tu energía de una lucha perdida. No significa dejar de actuar, ni abandonar tus responsabilidades. Significa actuar sin exigirle a la realidad que se someta a tus expectativas. Haces lo que te corresponde con rigor, honestidad y virtud, y luego aceptas el desenlace con serenidad. Esta postura no te debilita, te vuelve más estable, porque ya no dependes del resultado para sentirte en paz. El intento de controlar lo externo suele nacer del miedo. Miedo a perder, a quedar mal, a no ser suficiente. Pero el estoico comprende que el verdadero peligro no está en lo que ocurre fuera, sino en perder el dominio interno. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que los eventos externos no tienen poder para dañar el alma, a menos que ésta se lo conceda. Cuando interiorizas esto, algo cambia profundamente. Los contratiempos dejan de ser amenazas y se convierten en pruebas de carácter. Renunciar al control externo también implica aceptar que los demás no están obligados a entenderte, aprobarte ni actuar como tú esperas. Cada persona opera desde su propia historia, sus limitaciones y su nivel de conciencia. Intentar controlar eso solo genera resentimiento. En cambio, cuando sueltas esa necesidad, recuperas claridad. Pones límites sin odio, te retiras sin rencor, respondes sin perder dignidad. Esa es una forma elevada de poder. Muchos confunden esta renuncia con pasividad, pero el estoicismo no promueve la inacción. Promueve la acción correcta, libre de apego. Trabajas, te esfuerzas, decides, hablas cuando corresponde, pero no te aferras. No construyes tu identidad sobre el resultado. Así, incluso cuando algo falla, no te derrumbas, porque tu valor no estaba en juego. Estaba en la intención y en la conducta. Observa cuánta ansiedad nace de querer controlar el tiempo, las respuestas, las oportunidades. Vivir así es vivir tenso, siempre en alerta, siempre insatisfecho. Renunciar al control externo es permitir que la vida sea lo que es, mientras tú eliges quién eres frente a ella. Es una renuncia que libera espacio mental, que calma el cuerpo, que ordena la mente.
no porque todo mejore, sino porque tú dejas de resistirte a lo inevitable. Este principio practicado a diario cambia tu relación con el fracaso y el éxito. El éxito ya no te embriaga porque sabes que es pasajero. El fracaso ya no te destruye porque no define tu carácter. Ambos se convierten en eventos, no en identidades. Esa ecuanimidad es una de las mayores conquistas estoicas. Si mientras escuchas esta reflexión reconoces que gran parte de tu desgaste viene de intentar controlar personas, situaciones o resultados, deja una huella consciente de este aprendizaje. Escribe en los comentarios una frase sencilla, pero poderosa. Suelto lo que no depende de mí y cuido lo que sí. Escríbela como un recordatorio, no para otros, sino para ti mismo. Porque cada vez que eliges soltar el control externo, recuperas algo mucho más valioso que cualquier resultado: tu libertad interior. Renunciar al control externo no te quita poder, te lo devuelve, porque el único dominio que importa, el único que nadie puede arrebatarte, es el dominio sobre tu mente, tus juicios y tus actos. Y cuando gobiernas eso, el mundo puede moverse como quiera sin sacarte de tu centro. Lección 7. Practica el autocontrol consciente. El autocontrol no es represión, es dirección. No se trata de apagar lo que sientes, sino de decidir qué haces con ello. El estoicismo considera el autocontrol consciente como una de las virtudes más altas, porque quien no se gobierna por dentro termina siendo gobernado por cualquier estímulo externo. Palabras ajenas, impulsos momentáneos, emociones intensas. Todo puede tomar el control cuando la mente no está entrenada. La mayoría cree que pierde el control de repente, pero no es así. El desborde emocional casi siempre es el resultado de pequeñas concesiones previas. Pensamientos que no se cuestionan, reacciones que se justifican, impulsos que se permiten solo esta vez. El autocontrol consciente comienza mucho antes del estallido. Empieza en el momento en que notas la emoción surgir y eliges observarla en lugar de obedecerla. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. El autocontrol consciente es justamente la capacidad de interponerte entre el estímulo y la respuesta. Ese pequeño espacio, casi invisible, es donde nace la libertad. Allí decides si reaccionas desde el impulso o actúas desde la razón. Allí eliges si tu carácter gobierna o si el entorno lo hace por ti. Practicar autocontrol no significa volverte frío o distante. Significa no entregar tu poder a cada emoción pasajera. La ira aparece, pero no manda. El miedo surge, pero no decide. El deseo se presenta, pero no dirige. Esta práctica requiere atención constante, porque el impulso siempre busca atajos. El estoico no confía ciegamente en su primera reacción, la examina. Autocontrol consciente también es saber cuándo callar. Muchas batallas se pierden no por falta de razón, sino por exceso de reacción. Hablar desde la emoción rara vez construye. Callar desde la claridad, en cambio, preserva la dignidad. Marco Aurelio se recordaba que tenía el poder de no opinar, de no reaccionar, de no dejarse arrastrar. Esa capacidad, lejos de hacerlo débil, lo hacía invulnerable. Esta práctica se entrena en lo cotidiano, en no responder de inmediato a un mensaje que te irrita, en respirar antes de defenderte, en posponer una gratificación que sabes que te perjudica, en elegir la conducta correcta incluso cuando nadie te observa. Cada pequeño acto de autocontrol fortalece la mente, como un músculo que se desarrolla con repetición y paciencia. El autocontrol consciente también te protege de ti mismo, de los pensamientos automáticos que exageran, de las narrativas internas que te sabotean, de la necesidad de reaccionar para sentirte válido.
Cuando te observas con honestidad, comienzas a reconocer patrones, cuando te precipitas, cuando te justificas, cuando te traicionas. Verlo no es castigarte, es empezar a gobernarte. Muchos temen que, sin reaccionar, perderán respeto o autoridad. El estoicismo enseña lo contrario. La verdadera autoridad nace del dominio interior. Quien se mantiene firme cuando otros se alteran, quien actúa con mesura cuando el entorno se desordena, se convierte en referencia. No necesita imponerse, su calma habla por él. Si esta lección toca algo en ti, deja un compromiso simple y consciente. En los comentarios escribe una frase como: elijo responder con conciencia, no con impulso. Escríbela para recordarte que el autocontrol no es una idea abstracta, es una decisión que se toma una y otra vez en cada momento. Practicar el autocontrol consciente no te aleja de la vida, te acerca a ella con claridad. Te permite sentir sin perderte, actuar sin traicionarte y vivir sin ser esclavo de cada emoción. Y quien logra eso, aunque el mundo sea caótico, camina con una estabilidad que pocos alcanzan. Lección 8. Reduce el apego emocional. Gran parte de la inestabilidad interior no proviene de lo que sucede, sino de cuánto nos aferramos a que las cosas, las personas o los resultados sean de una manera específica. El estoicismo identifica el apego emocional como una de las principales fuentes de sufrimiento humano. No porque sentir sea un error, sino porque convertir lo externo en una necesidad interior nos vuelve frágiles. Reducir el apego emocional no es volverte indiferente, es volverte libre. El apego nace cuando confundes valor con dependencia, cuando crees que necesitas ciertas respuestas, ciertos reconocimientos o ciertas personas para estar en paz. En ese punto, tu equilibrio deja de depender de tu carácter y pasa a depender del comportamiento ajeno o de circunstancias que no controlas. El resultado es ansiedad constante, miedo a perder y reacciones desproporcionadas ante cualquier cambio. Epicteto advertía que quien se apega a lo que no depende de él se convierte en esclavo. No porque lo externo sea malo, sino porque al aferrarte le entregas poder sobre tu estado interior. El apego emocional transforma eventos neutros en amenazas personales. Una opinión se vuelve un ataque, un cambio se vuelve una pérdida, un silencio se vuelve rechazo. Y así, la mente se desgasta interpretando, anticipando y defendiendo. Reducir el apego emocional comienza con una observación honesta. Nada externo es permanente. Personas cambian, roles terminan, circunstancias se transforman. Resistirte a esta realidad solo prolonga el dolor. Aceptarla no elimina el vínculo ni el afecto, pero lo vuelve más sano. Amas sin poseer, te involucras sin depender, disfrutas sin exigir permanencia. El estoico no reprime el afecto, lo ordena. Entiende que puede valorar profundamente algo sin atar su estabilidad a ello. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que todo lo que ama es prestado por la naturaleza. Esta idea, lejos de ser fría, le permitía vivir con mayor gratitud y menos miedo. Cuando sabes que algo no te pertenece, lo cuidas mejor y sufres menos cuando cambia. Reducir el apego emocional también implica revisar tus expectativas. Muchas decepciones no nacen de lo que otros hacen, sino de lo que esperabas que hicieran. Esperabas comprensión, lealtad, reciprocidad exacta. Cuando no llega, duele. No porque el otro haya fallado necesariamente, sino porque tu expectativa estaba fuera de tu control. El estoico aprende a dar lo mejor de sí sin exigir una respuesta específica. Este desapego no te vuelve distante, te vuelve estable. Ya no reaccionas con desesperación ante la posibilidad de perder. Ya no necesitas controlar para sentir seguridad.
Empiezas a responder con calma incluso cuando algo importante se mueve o se va. Esa estabilidad es profundamente atractiva y poderosa porque nace de la autosuficiencia interior, no de la negación emocional. Reducir el apego emocional también te ayuda a soltar identidades rígidas. A veces no te aferras a personas o cosas, sino a la idea que tienes de ti mismo. ¿A quién crees que debes ser? ¿A cómo crees que deben verte? Cuando esa imagen se ve amenazada, reaccionas con miedo o ira. El estoicismo te invita a soltar esas construcciones y a anclarte en algo más sólido, la virtud y la coherencia. Este proceso no es inmediato. El apego se reduce con práctica consciente. Cada vez que notas que algo te altera más de lo necesario, pregúntate: ¿estoy reaccionando a lo que ocurre o a lo que temo perder? Esa pregunta abre espacio. Y en ese espacio, eliges. No siempre elegirás perfecto, pero cada elección consciente debilita el apego y fortalece la libertad. Si esta lección resuena contigo, deja una huella escrita como recordatorio. En los comentarios, escribe una frase simple pero honesta como: valoro sin aferrarme. No para demostrar desapego, sino para entrenarlo. Porque lo que se repite con conciencia se convierte en carácter. Reducir el apego emocional no te quita profundidad, te quita peso. Te permite vivir con intensidad sin ansiedad, con compromiso sin dependencia, con afecto sin miedo. Y cuando logras eso, el mundo puede cambiar, las personas pueden ir y venir, pero tú permaneces centrado, firme y en paz contigo mismo. Lección 9. Observa sin juzgar. La mayoría de los conflictos que experimentas no nacen de lo que ocurre, sino de la historia que tu mente construye inmediatamente después. El juicio aparece antes de que puedas darte cuenta: esto es injusto, esto es un ataque, esto es un fracaso, esto no debería pasar. El estoicismo propone una práctica silenciosa, pero profundamente transformadora. Observar sin juzgar. No para negar la realidad, sino para verla con claridad antes de reaccionar. Observar sin juzgar significa separar el hecho de la interpretación. El hecho es lo que ocurre, el juicio es lo que tu mente añade. Entre ambos existe un espacio mínimo, casi imperceptible, pero decisivo. En ese espacio vive tu libertad. Cuando aprendes a habitarlo, dejas de ser prisionero de reacciones automáticas y comienzas a responder con conciencia. Marco Aurelio se entrenaba a diario en este ejercicio. Se recordaba que las cosas externas son solo impresiones y que su mente tenía el poder de no añadirles una carga emocional innecesaria. No negaba el dolor, la dificultad o la incomodidad, pero se negaba a amplificarlos con etiquetas mentales. Comprendía que el juicio precipitado distorsiona la realidad y roba la calma. Juzgar es un hábito. La mente juzga para sentirse segura, para simplificar el mundo, para tener razón. Pero ese hábito tiene un costo. Te vuelve reactivo, tenso, agotado. Cuando juzgas constantemente, vives en resistencia. Todo te parece una amenaza, una ofensa o un problema personal. Observar sin juzgar no elimina los desafíos, pero elimina el sufrimiento innecesario que tú mismo produces. Esta práctica comienza con algo sencillo: notar. Notar la emoción sin llamarla buena o mala. Notar la situación sin etiquetarla como fracaso o éxito. Notar a la otra persona sin reducirla a un enemigo o un obstáculo. Cuando haces esto, la intensidad emocional disminuye. No porque ignores lo que pasa, sino porque dejas de pelear con ello en tu mente. Observar sin juzgar también te devuelve humildad. Reconoces que no siempre tienes toda la información, que tu percepción es parcial, que tus reacciones están influenciadas por experiencias pasadas. Esto no te debilita, te vuelve más sabio. Epicteto enseñaba que debemos entrenarnos para decirnos:
Esto es solo una impresión, no un hecho absoluto. Ese recordatorio frena la reacción impulsiva y abre paso a la razón. En las relaciones, esta práctica es especialmente poderosa. Muchas discusiones escalan porque interpretas intenciones que no fueron expresadas. Un silencio se convierte en desprecio. Una palabra torpe en una ofensa. Observar sin juzgar te permite escuchar antes de atacar, preguntar antes de asumir, retirarte antes de perder la dignidad. No te hace ingenuo, te hace dueño de ti mismo. Este hábito también transforma la relación contigo. Dejas de juzgarte con dureza por cada error, por cada emoción incómoda, por cada día difícil. Empiezas a observarte con honestidad en lugar de castigarte. Y desde esa observación nace el verdadero cambio. Nadie mejora desde el desprecio propio, se mejora desde la conciencia. Practicar observar sin juzgar requiere entrenamiento diario. No es algo que se logra de una vez. Cada vez que notes que una situación te altera, haz una pausa y pregúntate, ¿qué está ocurriendo realmente sin la historia que estoy contando? Esa pregunta desacelera la mente. Y cuando la mente se desacelera, recuperas el control. Si esta lección toca algo en ti, deja un ancla consciente en los comentarios. Escribe una frase sencilla pero poderosa como elijo observar antes de juzgar. Escríbela no como declaración perfecta, sino como intención. Porque cada vez que eliges observar sin juzgar, reduces el ruido interno y fortaleces la serenidad. Observar sin juzgar no te vuelve pasivo, te vuelve preciso, no te quita criterio, te quita distorsión. Y cuando ves la realidad sin filtros emocionales innecesarios, descubres algo esencial. Muchas cosas que antes te perturbaban pierden fuerza y tú recuperas la calma que siempre estuvo disponible dentro de ti. Lección 10. Elige la dignidad. Hay algo que nadie puede arrebatarte, incluso en los momentos más difíciles. La forma en que eliges comportarte. Puedes perder tiempo, dinero, estatus, reconocimiento o comodidad, pero hay una elección que permanece siempre bajo tu control. Elegir la dignidad. El estoicismo enseña que la verdadera grandeza no está en ganar discusiones, imponerse a otros o salir ileso de todo conflicto, sino en actuar de acuerdo con tus valores, incluso cuando hacerlo cuesta. Elegir la dignidad significa no rebajarte al nivel de lo que te provoca. Significa no permitir que la ira de otros dicte tu carácter, que la injusticia te convierta en injusto o que la presión te haga traicionarte. La dignidad no es orgullo vacío ni rigidez moral, es coherencia interna. Es la decisión silenciosa de no hacer nada que luego te obligue a avergonzarte de ti mismo. Marco Aurelio lo expresó con claridad cuando escribió: la mejor forma de vengarse es no ser como aquel que causó el daño. En esa frase hay una lección profunda. Cuando reaccionas desde el impulso, cuando devuelves agresión con agresión o bajeza con bajeza, no estás defendiendo tu honor, lo estás cediendo. El estoico entiende que su conducta es su verdadero patrimonio. Elegir la dignidad implica aceptar que no siempre tendrás control sobre el resultado, pero sí sobre la manera. Puedes perder una discusión, pero no perderte a ti. Puedes ser criticado injustamente, pero no necesitas convertirte en alguien amargado o cruel. Puedes enfrentar fracaso, pero no tienes por qué responder con autodesprecio. La dignidad se mantiene precisamente cuando el entorno invita a perderla. En la vida cotidiana, esta elección se manifiesta en momentos pequeños. No responder con sarcasmo cuando te provocan, no mentir para quedar bien, no exagerar para impresionar, no humillarte para encajar. Son decisiones casi invisibles para otros, pero decisivas para tu carácter. Cada una de ellas refuerza la idea de que tu valor no depende de la aprobación externa, sino de tu rectitud interna.
Epicteto insistía en que debemos preguntarnos constantemente qué tipo de persona estamos eligiendo ser. No qué están haciendo los demás, no qué es más cómodo, no qué nos hará ver mejor, sino qué es digno. Porque cuando priorizas la dignidad, tu paz deja de ser frágil. Ya no depende de ganar siempre, de gustar siempre o de tener siempre la razón. Elegir la dignidad también es saber retirarse. No todo merece tu energía, no toda provocación merece respuesta, no toda batalla merece ser peleada. Hay una fuerza silenciosa en saber cuándo callar, cuándo alejarte, cuándo conservar tu compostura. No es cobardía, es sabiduría. El estoico no huye por miedo, se retira por claridad. Esta lección se vuelve aún más poderosa cuando la aplicas contigo mismo. Elegir la dignidad es no hablarte con desprecio, no traicionar tus principios por comodidad, no abandonar tus hábitos por pereza. Es mantenerte fiel a lo que sabes que es correcto incluso cuando nadie te observa. Ahí es donde se forja el carácter auténtico. La dignidad no promete recompensas inmediatas. A veces incluso parece costosa. Perderás oportunidades que exigen traicionarte, relaciones que se sostienen en la falta de límites, aplausos que dependen de fingir. Pero lo que ganas es incomparable, respeto propio. Y cuando te respetas, la serenidad se vuelve estable, no circunstancial. Haz de esta lección una práctica diaria. Antes de actuar, pregúntate, ¿esto preserva mi dignidad o la sacrifica? Esa sola pregunta puede cambiar decisiones, conversaciones y rumbos completos. No te hará perfecto, pero te hará íntegro. Si esta reflexión resuena contigo, deja constancia en los comentarios con una frase que funcione como compromiso personal. Escribe, hoy elijo la dignidad, pase lo que pase. Escríbela como un recordatorio, no para otros, sino para ti. Porque cada día que eliges la dignidad, construyes una fortaleza interior que ninguna circunstancia externa puede derrumbar. Has recorrido estas lecciones no para acumular ideas, sino para recordar algo esencial. Tu vida no se define por lo que dices entender, sino por lo que practicas cuando nadie te ve. El estoicismo no es un discurso bonito, ni una filosofía para repetir frases profundas. Es una forma de pararte frente al día con claridad, sobriedad y coraje. Cada lección que escuchaste es una invitación a vivir con menos ruido interno y más firmeza moral. Si algo queda claro es esto: no necesitas controlar el mundo para vivir en paz, necesitas gobernarte a ti mismo. No necesitas que todo salga bien para estar tranquilo. Necesitas aprender a responder bien a lo que sucede. La paz interior no llega cuando desaparecen los problemas. Llega cuando dejas de huir de tu responsabilidad frente a ellos. Estas enseñanzas no prometen una vida fácil, prometen una vida digna. Una vida donde tus decisiones no dependen del impulso, del miedo, ni de la aprobación externa. Una vida donde eliges el carácter por encima del confort, la coherencia por encima del aplauso y la calma por encima del caos. Y eso, aunque no siempre se note desde fuera, lo cambia todo por dentro. Recuerda esto cuando mañana despiertes y el mundo vuelva a exigirte velocidad, comparación y reacción inmediata. Tú puedes elegir distinto, puedes pausar, puedes observar, puedes responder con templanza, puedes actuar con propósito. Ese es el verdadero poder del estoico, no dominar a otros, sino no ser dominado por sus propias emociones. Ahora, no dejes que este contenido se quede solo en escucha pasiva. Hazlo acción, hazlo hábito, hazlo carácter. Si este cierre te habló de verdad, deja tu huella abajo y escribe en los comentarios: gobierno mi mente, no mis circunstancias. Léelo cada vez que vuelvas y úsalo como ancla cuando sientas que pierdes el centro.
Y si quieres seguir entrenando tu mente cada día con sabiduría estoica, calma profunda y disciplina interior, apóyame con un like, comparte este contenido con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte las próximas meditaciones y lecciones, porque este camino no se recorre una sola vez, se practica todos los días. Gracias por estar aquí, por escuchar con atención y por elegir crecer. Recuerda, el mundo puede ser incierto, pero tu carácter puede ser firme, y mientras conserves eso, siempre estarás en paz.